En el año 2012, mediante decreto ejecutivo del presidente Correa, creó un comité interinstitucional para investigar la denuncia de Patricia Ochoa en torno al caso del general Gávila. Y en el año 2013 fue la ministra de Justicia en ese entonces, Johanna Pesantes, quien le adjudicó el contrato de consultoría a Roberto Mesa, el perito, para investigar el deceso del general Jorge Gávila. Roberto Mesa, bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Directo. Buenos días y gracias por la invitación. Bienvenido. ¿A quién le entregó usted ese informe completo? Johanna Pesantes es la actual secretaria jurídica de la presidencia. En ese entonces era ministra. Firma la adjudicación de contrato, pero usted lo tenía que entregar en principio en 90 días. ¿A quién se lo entregó? Ese informe final, como lo denominamos nosotros, o tercer producto, como se lo denomina por una cuestión contractual, se entregó el 8 de julio de 2013 al entonces ministro de Justicia, el doctor Lenin Lara. Ese contrato se firmó por $78.000 y eso incluía presentar 3 productos, 3 informes. ¿Por qué es importante el último informe del que se habla ahora? Es el que correspondía a investigar el móvil del asesinato, los autores intelectuales del crimen. ¿Usted incluyó esa información en ese tercer informe? En realidad el segundo informe también es importante justamente por las conclusiones a la que se arriba. Claro que el tercer informe es mucho más completo porque ya contiene de manera fundamentada y probada el móvil del crimen. El móvil del crimen, ya ha mencionado que hay altos generales involucrados en el tema. ¿Qué dice el informe sobre los autores materiales? En realidad lo que se dice en función a las conclusiones, eso todavía tiene el carácter de reservado porque se encuentra en indagación previa. Por eso es lo que nosotros, y de acuerdo a la cláusula de confidencialidad, no podemos revelar lo que dice el contenido del tercer producto o del informe final. Esto supongo que a lo largo de la indagación previa se irá aclarando, se irá probando de la manera que debe ser, ahora ya en manos de la justicia, y seguramente cuando termine esta indagación previa, el país va a poder conocer, como lamentablemente no se pudo conocer en esta oportunidad. Cierto que hay confidencialidad, pero el propio presidente Moreno ha dicho que hay que desclasificar la información. ¿Por qué usted no puede dar más detalles de un informe que no es producto de la Fiscalía, lo cual está prohibido legalmente en el proceso de indagación e instrucción cuando es producido por la Fiscalía, pero en este caso esto es un informe de su autoría? Claro, lo que hace el presidente Lenín Moreno es desclasificar los documentos, y de hecho eso se hizo, y como consecuencia de eso, por fin, la señora Patricia Ochoa tuvo acceso al segundo producto donde ya se establecía que la muerte del general Gávila no obedecía a un crimen o a un delito común. La desclasificación que el presidente de la República ha determinado justamente incluye eso. El contrato establece una cláusula de confidencialidad y yo creo que no es la figura del presidente quien debe levantar esa confidencialidad, sino el administrador del contrato, que en este caso es el Ministerio de Justicia. De Justicia. Ahora, en su versión en la Fiscalía, usted dio detalles de la información que usted conoce sobre el tercer informe, nombres, autores, etcétera, en su versión en Fiscalía. Sí, en la versión en Fiscalía, que es el organismo judicial, digamos, que hoy va a comenzar a investigar nuevamente, y que justamente por eso fui convocado para poder colaborar de cierta manera en las investigaciones, y de hecho quedé abierto a continuar colaborando, no solo para la justicia, sino también para la familia o para quien desea. Claro, ahora usted dice que ya en el segundo, ni siquiera en el tercero, usted nos está diciendo que ya en el segundo informe había conclusiones en el que se hablaba que el móvil de este asesinato, el general Gávila, no era un delito común. Pero
Vamos a recordar las declaraciones del presidente Correa en el 2015 cuando habla sobre las conclusiones de este informe, el tiempo que se había demorado, y recordemos lo que dijo. Ante la insistencia de la viuda del general Gabela, yo hice una comisión interinstitucional. Y es cierto, se cometió un error, se demoró demasiado. Pero entonces ya empezaron a lucubrar, no se demoran, ¿qué dirá el peritaje? El peritaje ratifica lo que dijo la justicia, que es delincuencia común. Entonces, ¿para qué rayos se va a estar deliberadamente demorando algo si dice lo que ya estaba dicho? Entonces, ¿eso dice el informe o el presidente no sabía lo que decía el informe? ¿Qué fue lo que entregó usted? Yo creo que al presidente, por lo que él está manifestando, no le pasaron la información correcta, o tal vez le hayan pasado la información del informe que reposa en la Fiscalía General del Estado y que es un informe que no me pertenece. Eso yo lo ratifiqué el día que estuve en la Fiscalía, lo vuelvo a ratificar ante el país. El informe que se encuentra en la Fiscalía General del Estado no tiene ni siquiera en la última página mi firma, y en todas las hojas mi sumilla. Ahora, que no se sabe dónde está el informe, ese tercer informe, perderse no se puede haber perdido, y en tal caso usted debería tener o tiene una copia sobre ese informe. Para poder responder esa pregunta tengo que explicarte cómo se desarrollan las pericias, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito particular. En el ámbito judicial, obviamente, esto tiene un camino completamente diferente, y el autor o el dueño intelectual de esa pericia es el propio perito. En este caso se trata de una pericia particular. Por lo tanto, existe un contrato de por medio donde ese contrato establece cláusulas y establece las condiciones en las que se va a dar esa pericia o esa investigación. Y en este caso, justamente, toda la propiedad intelectual de toda la información, no solo del informe, le pertenece al Ministerio de Justicia. Y esto yo también lo dije y lo vuelvo a repetir. Una vez presentado el informe final, habiendo absorbido todas las aclaraciones y observaciones, toda la información que existía en la computadora en la cual yo realizaba esa investigación, esa pericia, fue todo el material digital, es a lo que me refiero, y parte del material físico fue sacado de la oficina que nosotros teníamos y que pertenecía al Ministerio del Interior por agentes que se identificaron como siendo del siendo del Comité Interinstitucional. Ahora, está claro que hay cláusulas dentro de este contrato que en teoría no han cambiado, le corresponde al Ministerio de Justicia, pero cuando usted escuchaba, por ejemplo, al presidente Correa decir, no, que las conclusiones del móvil ya se confirmó que era por un delito común, y usted en su informe concluye que no era por un delito común, que estaba vinculado al tema del trabajo del general Gabela, al tema de la compra de los helicópteros Druz, que de hecho lo ha dado a conocer también la viuda del general Gabela, ¿por qué no habló en ese entonces? ¿Por qué lo cuenta ahora o lo contó antes? No, nosotros ya lo contamos antes. Existen antecedentes que desde el 2014, cuando ya existieron versiones de que la conclusión había sido esa, nosotros hicimos pública en las redes sociales, no la conclusión obviamente, sino la cláusula del contrato, la cláusula número 4 del contrato, en el que se especificaba qué debía contener cada uno de los productos. Y ahí justamente estaba más que clara la respuesta, aquella que nosotros como consultora no la podíamos dar. Ahora, ¿a usted alguien le pidió que elimine parte o una parte del informe que iba a entregar? Sí, esto justamente es parte de lo que nosotros denunciamos públicamente el 5 de mayo de 2014. Fíjense que esto ocurre después de que nosotros ya nos habíamos ido del país. Esto es un pedido expreso que viene por parte de la secretaria del comité, haciendo mención al viceministro de Justicia en ese momento. ¿Qué era quién el señor viceministro César Augusto en ese Ochoa. El señor César Augusto Ochoa. Okay. El mail es claro y dice que dentro de las observaciones
que ya es raro porque las observaciones ya fueron absorbidas anteriormente y en el tiempo que debían ser sido absorbidas. Se pedía que se eliminen hojas, se pedía que se eliminen capítulos, se pedía que se eliminen inclusive anexos del informe final, a lo cual nuestra respuesta contundente fue: no lo haremos. Ahora, sobre eso también hubo reacciones en su momento del expresidente Correa, de la entonces ministra de Justicia, Leyde Zúñiga. Recordemos lo que ella decía. Aquí se demuestra cómo se entregó el acta de entrega recepción del informe que está en mis manos, presidente. Un acta que fue firmada, como aquí dice, libre y voluntariamente, aceptando las condiciones del contrato. Este documento pague la consultoría, y resulta extraño y poco profesional, poco ético por decir mismo, que un año después de haber cobrado la consultoría, de haber entregado el informe, ahora se quiera decir que se han eliminado 35 páginas y que se ha mutilado. Por supuesto, ya salieron a decir que no, que ellos ya dijeron que no es cierto, sí, que le sugirieron pero que no lo hicieron, y que las 35 páginas era sobre la compra de los DRU. Si ese no era el peritaje era balístico. Ellos fueron los que hicieron el peritaje también en la muerte de Bosco Bizum. Primero, ¿qué incluye el peritaje? El peritaje incluye una serie de peritajes y una serie de líneas investigativas que fueron debidamente probadas. En esas imágenes existe una clara evidencia de que el tercer informe se entregó. De hecho, la entonces ministra, doctora Leyde Zúñiga, muestra esa famosa acta de entrega-recepción por la cual también hoy se glosa a la doctora Jessica Jaramillo. Y evidentemente el presidente de la República, el doctor Rafael Correa, en ese entonces, recibe la información de ese informe que consta hoy en la Fiscalía y que no tiene mi firma y mi sumilla. Por lo tanto, no sé por qué tanto el presidente, el expresidente, disculpe, y la exministra de Justicia pueden dar a conocer o hacer visible algo que realmente no tiene firma de responsabilidad y que no me pertenece. Son algunas de las observaciones de Roberto Mesa, acompañándonos hoy en Contacto Directo, el perito argentino en el caso Gabela. Gracias por haber estado con nosotros.